Vamos a retomar lo que estábamos trabajando en nuestro primer encuentro, porque tuvimos hasta ahora solo un encuentro en donde empezamos a transitar el tema vectores, en donde rápidamente hacemos este pantallazo de lo esencial y mínimo. Cuando hablamos de un vector, de lo que estamos hablando es de un segmento que está orientado. Cuando yo hablo de un segmento, ese segmento tiene un punto inicial, un punto final, y el sentido en el que yo marque quién es el inicio y quién es el final es lo que marcará el sentido del vector. Todo vector tiene tres características importantes: tiene dirección, tiene sentido y tiene módulo. La dirección me lo daba la recta sobre la cual este vector se apoyaba. El sentido tiene que ver con hacia dónde apunta la flecha y el módulo tiene que ver con la longitud del vector. Específicamente habíamos nombrado que existe un vector muy particular que es el vector nulo, que es un vector que en realidad no tiene asociadas las tres características que definen a un vector, porque no tiene dirección, porque no tiene sentido. Lo único que tiene es módulo y para el vector nulo el módulo es cero. De todas maneras, va a ser importante en el mundo de vectores porque lo vamos a necesitar después para dar operaciones entre vectores. Habíamos definido la igualdad de vectores. Dos vectores son básicamente iguales cuando tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. Y cuando uno representa estas tres flechitas, la azul, la negra y la rosa, uno dice, bueno, no están puestas en el mismo lugar, no importa. Pero como vectores son iguales porque tienen la misma dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que se apoyan los tres vectores sobre rectas. No puedo seleccionar. Ahí. Sobre rectas, esta tendrá una recta acá sostén, este tendrá otra recta sostén, este tendrá otra recta sostén. Bueno, esas tres rectas sostén entre sí son paralelas. Los tres vectores tienen el mismo módulo, o sea, la longitud de los tres es el mismo y las tres flechas apuntan hacia el mismo lado. Esos son vectores libres, ¿no? No hace falta que estén uno bien arriba del otro para decir que son iguales. Dos vectores son opuestos si tienen igual dirección, igual módulo, pero sentidos opuestos. Y gracias a eso empezamos a trabajar con operaciones, en este caso la suma entre vectores, que habíamos visto cómo era la estrategia gráfica en principio para hacer la suma de vectores, porque estoy pensando en sumar flechitas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Lo hicimos en clases, después identificamos que si yo necesito hacer una resta o una diferencia entre vectores, lo que estoy pensando es que cuando hago esto, lo que estoy haciendo es al vector sumarle el opuesto del otro. Y entonces cuando yo represento el vector opuesto de un vector, lo único que tengo que hacer es cambiarle el sentido a la flecha, porque la dirección y el módulo siguen siendo el mismo. Y después vimos una operación que tiene que ver con a un vector multiplicarlo por un escalar. Por eso es producto de un vector por un escalar. El producto de un vector por un escalar me devuelve un nuevo vector y como es un nuevo vector yo necesito dar las tres propiedades que definen el vector. Entonces cuando yo tengo que hacer el producto de un número alfa, que es el escalar, por un vector u, eso me va a devolver un nuevo vector que va a tener como módulo, y que la notación es esta, con las barritas como si fuesen las de valor absoluto, pero como lo que tengo adentro es un vector, yo eso lo tengo que decir módulo del vector, alfa u. El módulo de ese vector es, acá sí, valor absoluto de alfa por el módulo del vector u. Eso sí. Dependiendo a quién tengo adentro, es cómo nombro esas barras, ¿no? Como acá tengo un escalar, ahí voy a decir valor absoluto de alfa, y como acá tengo un vector, las barras las voy a nombrar módulo del vector u. Entonces ahí tendría una de las primeras características que define a este nuevo vector, cómo se calcula el módulo. ¿Cuál es la dirección del vector alfa u? La misma que la del vector u. Y por otro lado, también tenemos el sentido de ese vector alfa u. El sentido me lo va a marcar el signo que tenga el número escalar alfa. Si alfa es un número positivo, el vector alfa u va a tener igual sentido que u. Ahora, si alfa es negativo, el vector alfa u va a tener el sentido opuesto del vector u.
Y todo esto básicamente estuvo de alguna manera teñido de una condición inicial que estaba dada acá al comienzo, que es, estamos considerando en todo esto que ni alfa es el número cero, ni u es el vector nulo. Ahora, ¿cuándo? Segunda situación, porque esta fue nuestra primera posibilidad de abordaje de la definición de alfa por u. Si llegara a ser alfa el número cero o u el vector nulo, el vector alfa por u es el vector nulo. Entonces ahí tendría yo la definición de alfa por un vector u cualquiera, donde alfa es cualquier número real y donde u es cualquier vector. Y vimos algunas de las propiedades del producto de un vector por un escalar y algunas definiciones que nos van a acompañar a lo largo de todo el año, que son versor. Cuando yo hablo de versor, ¿de qué estoy hablando? De un vector unitario. ¿Qué significa un vector unitario? Un vector que tiene módulo uno. Cuando yo ya hablo de la expresión versor asociado a u, estoy hablando de un versor, o sea, de un vector de módulo u, perdón, de módulo uno. Y el hecho de que aparezca la expresión asociado a u quiere decir que va a tener la misma dirección y el mismo sentido de u. Pero como es versor, tiene módulo uno. Y luego vimos cómo definir el ángulo entre dos vectores. Yo esos dos vectores, el u y el v, los puedo tener libres. Bueno, lo que hacemos es dejar a los dos vectores con un punto en comienzo en común entre los dos. Y entonces cuando hablemos de ángulo entre los dos vectores, el ángulo que vamos a considerar es aquel que cumple con la condición de ser mayor o igual a cero o menor o igual a 180. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie va a decir que esto es el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Eso queda descartado. Es este, que es el que está dentro de ese rango de valoraciones definidas para ángulo. Después nos encontrábamos con esta propiedad que la estuvimos trabajando en clases, de cómo poder escribir al versor asociado a un vector, que en principio esa es la notación. Es el nombre del vector u y como un subíndice el número, el cero. Hablando de versor asociado. Bueno, ese versor asociado, ¿cómo lo encuentro? Y como yo ya sé la definición de vector por número, ese versor asociado se encuentra haciendo este escalar uno sobre el módulo de u por el vector u. O sea que lo primero, esto que está acá, esto es un número, o sea, un escalar. Mientras que lo que tiene al lado, esto es un vector. Esa multiplicación me da el versor asociado al vector u. Y después, ya finalizando la clase, trabajábamos el concepto de vectores paralelos. Dos vectores son paralelos o colineales si tienen igual dirección. Igual dirección. Igual dirección. No estoy hablando del sentido y pueden tener módulos diferentes. Y entonces, una de las cosas con la que habíamos terminado la clase era este teorema. La idea era que trabajaran por primera vez ustedes la lectura de la demostración de ese teorema. ¿Qué es lo que dice el teorema? Dos vectores no nulos u y v son paralelos si y solo si existe un número real distinto de cero que haga que uno es un escalar por el otro. Este sí y solo sí significa que yo tendría que estar mostrando que si parto de la condición de conocer que dos vectores son paralelos, tendría que poder demostrar que existe un número real que haga que uno de ellos sea un escalar por el otro. Y como así tengo que demostrar eso, tengo que demostrar el camino de vuelta, que conociendo que existe un número real distinto de cero que haga que un vector es un escalar por el otro, tendría que poder demostrar que esos dos vectores son paralelos. Bueno, la demostración de eso es lo que se encuentra en la lectura de acá abajo.
¿Está bien? Es decir, yo tendría que leer, y sigo dejándolo como una instancia de tarea, tendría que leer esto y tratar de comprender que realmente se está demostrando el sí, solo sí. Este, acá la demostración de lo que sería la parte verde es lo que habría que leer en la parte uno, mientras que la definición de la segunda parte es la que se hace referencia a lo que, lo que marqué yo ahí en naranja, ¿no? Ese es el orden de la demostración. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar ya con números. Para poder trabajar más con números y dejar de trabajar con algo tan genérico y abstracto y flechitas, vamos a necesitar dar lo que sería la descomposición de vectores a partir de un sistema de referencia. Entonces yo voy a trabajar básicamente sobre tres posibles escenarios. Un posible escenario sería que yo esté trabajando en un mundo donde mi mundo solo es la del eje real. Ese es mi mundo. Entonces, si yo tengo eso, fíjense que cuando yo trabajo en el mundo real, habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Fijamos el origen como punto de referencia, fijamos una unidad y a partir de ahí hacemos la escala y marcamos la escala dentro del eje X. Dentro de sí, de lo que nosotros habitualmente después terminamos llamando el eje X, ¿no? Que en principio esto es un eje. Cada punto en este eje real se va a estar relacionando con una coordenada. Entonces, como dice acá, ¿no? El número que da la posición del punto en el eje numérico se llama abscisa del punto. Entonces, yo me paro con este punto acá. Este punto a lo mejor uno, 2, 3, acá estará el 4. Este puntito marcado ahí estaría supuestamente en una posición de 3,5. Bueno, 3,5 es la abscisa de ese punto, marcado ahí. Entonces, por cada número voy a poder identificarlo con un punto sobre la recta real. Y a la vez, cada punto de la recta real se va a estar identificando con un número al cual se lo llama abscisa de ese punto. La verdad es que este mundo de trabajo sobre la recta no es el que más vamos a usar. Más nos vamos a estar parando sobre el plano o sobre el espacio. Entonces vamos a dar cuál va a ser la representación de puntos en el plano. Cuando yo estoy hablando del plano, estoy hablando de que estoy en un espacio plano que lo vamos a llamar R2. Entonces, para ubicar puntos en el plano, lo que vamos a hacer es dar un sistema de referencia. ¿Cuál va a ser el sistema de referencia? El dado a partir de lo que serían este sistema de ejes perpendiculares, este sistema de ejes ortogonales, que como partiendo de una unidad en cada uno de ellos, donde la unidad es la misma en los dos, o sea, este pedacito, si esto para mí es la unidad sobre el eje X y esa misma longitud la tomo como unidad sobre el eje Y, ese sistema se lo llama sistema ortonormal, que es el que está acá. Vamos a poder ubicar a partir de ese esqueleto dado por el eje X y el eje Y a cualquier punto en el plano. Entonces yo me voy a parar en un punto cualquiera. Me paro, entonces, como dice ahí, en este puntito P. Me paro ahí. Ese es mi punto P. Ese punto P va a estar vinculado con coordenadas, las famosas coordenadas cartesianas. ¿Quiénes son las coordenadas cartesianas? ¿Cómo las encuentro? Bueno, parada en el punto, si yo camino perpendicularmente hacia el eje X, me voy a encontrar que hay un cierto numerito designado sobre el eje X. Me vuelvo a parar en el punto P y camino ahora perpendicularmente al eje Y. Sobre el eje Y me voy a encontrar con un número que acá está nombrado como I sub 1. Entonces, para este puntito P acabo de encontrar lo que serían la coordenada X y la coordenada Y del punto. Y eso es un par ordenado. X1, X2. Esta sería la abscisa del punto y esta sería la ordenada
del punto P. Y de la misma manera, cada vez que yo doy un par cualquiera, ese par cualquiera se va a estar vinculando con un punto sobre el plano, sobre R2. O sea, hay una vinculación biunívoca, uno a uno, o sea, una vinculación de ida y vuelta entre pares ordenados y puntos en el plano. Esto creería que no es nada nuevo para ustedes porque están trabajando en análisis matemático donde están ubicando puntos en el plano cuando están graficando funciones. Así que no sería algo que no conozcan. Lo que capaz no es tan habitual es posicionarme en el espacio tridimensional, en lo que uno llamaría R3. Cuando yo estoy posicionada sobre R3, ahora mi esqueleto de partida, el sistema de referencia, está dado por tres ejes que son entre sí ortonormales, o sea, son perpendiculares de a dos. Entonces, ustedes verán la representación. Acá tengo el eje X, acá a propósito lo parco ahí. Acá el eje Y, acá sé que hay 90 grados. Y en este punto, que es el origen, tenemos a el eje Z. Y acá también hay 90 grados. Entonces, sobre ese nuevo sistema de referencia, aparece la posibilidad de hacer otra vez lo mismo. Cada punto en el espacio lo voy a poder vincular ahora no con un par ordenado, sino con una terna ordenada. Esa terna ordenada ahí se la está llamando X1, Y1, Z1. ¿Cómo es que se encuentra esa terna ordenada? Miren, voy a borrar un poquito eso que marqué, que está bastante feo. Cuando yo me paro en un punto cualquiera en el espacio, por ejemplo ese punto P que está marcado ahí, ¿cómo hago para encontrar las coordenadas del punto que van a marcar esa terna ordenada? Hago lo siguiente, me paro en el punto P. Yo camino perpendicular hasta lo que sería para mí el plano en el cual están el eje X y el eje Y. Camino perpendicular hasta que me encuentro con ese plano. Una vez que me encuentro con ese plano, me encuentro en un punto. Parada en ese punto, ahora en ese plano XY, que habitualmente lo llamamos así, plano XY, voy a caminar perpendicularmente al eje X y donde me encuentre con el eje X, a ese numerito lo llamo ahora X1. Parada de nuevo en este puntito, voy a caminar perpendicularmente hacia el eje Y y me voy a encontrar con un cierto número. X1 e Y1 serían las primeras dos coordenadas de esta terna. Y para encontrar la tercera, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a posicionarme sobre el punto P acá arriba y ahora camino perpendicularmente hacia el eje Z. En el lugar en el que me encuentre con el numerito Z1, Z1 va a ser la tercera coordenada de ese punto. ¿Está bien? Ese punto a veces está puesto en un dibujo de la manera que visualmente uno más puede llegar a entender esto, pero el punto puede estar en cualquier lado del espacio. Puede estar por abajo de ese plano XY, puede estar para el otro lado, o sea, situaciones diversas que pueden pasar. Entonces, para que uno se oriente un poco, imagínense que yo voy a hacer esto, a ver, me va a ayudar a posicionarme con el GeoGebra. Esto es el GeoGebra que ustedes lo pueden usar online, yo porque lo tengo bajado en mi escritorio. Este es el GeoGebra. Si uno quisiera trabajar con el GeoGebra 3D, acá hay una solapita, se ve muy breve, muy poquito ahí como un piquito. Ahí dice gráficos 3D. Lo, lo cliqueo y ahí aparecen los tres ejes. Esos tres ejes no están nombrados. Entonces, como a mí me gustaría nombrarlos, yo hago esto, botón derecho del mouse. Voy a vista gráfica. ¿Dónde está esto? No sé dónde estaba. ¿Por qué no me deja nombrarlos acá? Ah, bueno, no sé, pasó.
Si algo debería salir mal, sale mal, ¿no? Acá están los ejes. No me están saliendo lo que habitualmente me sale. Acá deberían aparecer los ejes X e Y no me están saliendo. Bueno, quería nombrarlos. Qué mala. 2 segundos. No, no me está saliendo la posibilidad de nombrar a los ejes. Bueno, vaya a saber, no tiene ganas. No tuvo ganas. Bueno, no importa. El eje X siempre es el rojo, el eje Y siempre es el verde, el eje Z siempre es el azul. No, esa sería la situación. Yo me voy a parar, por ejemplo, en un punto cualquiera por acá. Voy a hacer un dibujito. Este es mi punto P. ¿Cómo encuentro las coordenadas? Bajo, 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 hasta que me encuentro con este plano, que es el plano XY, que es el que está sombreado por defecto. Ahí camino perpendicularmente al eje X, de acá camino perpendicularmente al eje Y, y de acá a veces se suele hacer esto. Este dibujito no es necesario, pero es el que me sirve para entender cuál es la dirección que tengo que seguir, perpendicular al eje Z. Acá tengo Z1. No salió muy lindo, pero bueno, un poco esa es la idea. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo quiero ubicar ahora al revés. Doy las coordenadas de un punto y quiero buscarlo a dónde está en el espacio. Supongamos que yo necesito ubicar al punto de coordenadas 4, -2, 3. ¿Cómo ubico ese punto en el espacio? Si la primera coordenada es 4, me está diciendo que me tengo que correr 4 lugares sobre el eje X, hasta el número 4. Si la segunda coordenada es -2, lo que me está diciendo es que me tengo que correr hacia el número -2 sobre el eje Y, pero partiendo desde acá. 1, 2, y me fui para atrás, porque el eje Y, en la parte de los números negativos, está del lado de la izquierda. Y después me dice que la tercera coordenada es 3, entonces para de acá tengo que subir 3 lugares. 1, 2, 3. Esto sería un poco esto. Ese es el puntito P. Después en la práctica lo van a hacer como bastante seguido, esto de ubicar puntos en el espacio y en el plano. Bueno, versores fundamentales. ¿Qué son estos de los versores fundamentales? La verdad es que yo en lo que acabo de dar es como que me aparté un ratito del mundo de vectores y me fui para el lado de del mundo de los puntos, en la recta, en el plano, en el espacio. Pero es necesario que yo haya entendido eso para poder entender ahora cómo voy a utilizar todo eso al momento de definir vectores en lo que vamos a llamar por componentes. Hay notaciones que nos van a seguir acompañando a lo largo de todo el año, que son, nosotros cuando hablamos de R, hablamos del conjunto de los números reales. Pero cuando hablamos de V1, fíjense que se le pone la doble rayita, estamos hablando del conjunto de todos los vectores sobre una recta. Cuando nosotros hablamos de R2, estamos hablando de todos los puntos en el plano, puntos que al momento de definirlo se usan pares ordenados. Cuando hablamos de V sub 2, con la V y una doble rayita, hablamos del conjunto de los vectores en el plano. Y cuando hablamos de R3, que estamos hablando del espacio R3, de ubicar puntos de 3 coordenadas en el espacio, también hablamos de V sub 3, que es el conjunto de los vectores en el espacio. Entonces, cuando hablamos de puntos, usamos esta notación. Pero cuando usamos vectores,
usamos esta notación. Y el subíndice, o acá en este caso la potencia, va a depender de en qué espacio estoy. Dos componentes, tres componentes, una. ¿Quiénes son los versores fundamentales? Los versores fundamentales son como tal cual está escrito acá, vectores de módulo 1, por eso aparece la palabra versor, con origen en el origen de coordenadas, incluidos en los ejes y cuyo sentido señala el sentido positivo de los ejes. Entonces, los versores fundamentales son vectores de módulo 1 con origen en el origen de coordenadas que están incluidos en los ejes y cuyo sentido señala el sentido positivo de los ejes. Entonces, cuando yo estoy en el mundo de los vectores de dos componentes, el primer versor fundamental es el que nosotros llamamos I, que es este. Es versor, tiene módulo 1, fíjense que la flechita llega hasta el 1, porque acá sigo esta idea de la escala, y tiene el sentido positivo sobre el eje. Y el versor J es el que ahora se dispone sobre el eje Y. Módulo 1 y tiene el sentido positivo del eje Y. Cuando ahora estoy en el espacio de los vectores de tres componentes, hay tres ejes, aparecen tres versores fundamentales. El primero, el que tiene el sentido positivo sobre el eje X, se sigue llamando Y, versor Y. El segundo, el que se sigue posicionando sobre el eje y en el sentido positivo del eje Y, también se sigue llamando J. Solo que aparece uno nuevo en escena que tiene que ver con el eje Z y que tiene el sentido positivo del eje Z y ese versor lo llamamos K, que ponemos acá. Esos versores entre sí, de a dos, son perpendiculares, porque de por sí están dispuestos sobre ejes que son 2 a 2 perpendiculares. Y esos versores fundamentales van a ser esenciales para hacer la descomposición de un vector. Vamos a ver acá. Acá ya nos vamos a empezar a meter con el mundo de los números. ¿Qué es lo que dice el título? Descomposición canónica de un vector. ¿Qué es esto? Cuando yo trabajo con un vector, fíjense que acá está nombrado el vector V. Un vector que cuando yo lo dibujo tengo que dibujar una flecha. Bueno, esa flecha no la voy a dibujar en cualquier lado. Yo sé que los vectores son libres, pero ahora yo voy a tratar de que ese vector tenga origen en el origen de coordenadas. Entonces es este vector que ustedes ven acá dibujado. Este V. Cuando yo veo esa flecha, la flecha tiene un punto final. Entonces ese puntito final lo marco y digo, como es un punto en el plano, tiene sus coordenadas. ¿Cómo las encuentro? Y como dijimos hace un ratito, proyecto ese puntito perpendicularmente sobre el eje X, proyecto ese puntito perpendicularmente sobre el eje y encuentro numeritos, que serían las coordenadas de ese punto. Pero entonces este puntito de acá, por ejemplo, este, como está en el plano, tiene dos coordenadas. ¿Cuáles serían las dos coordenadas? Y como estoy sobre el eje X, la primera coordenada, la abscisa, tiene que ver con ese numerito X sub 1 y la segunda coordenada, que es la ordenada, 0. Este es A. Y el puntito que teníamos acá arriba, que era el punto de encuentro de ese camino perpendicular hacia el eje Y, también como es un punto en el plano, tiene dos coordenadas. Pero es un punto muy particular porque está ahora sobre el eje Y. Entonces, en ese caso, ese punto B tiene una primera coordenada que es 0 y la segunda es la que tiene que ver con ese numerito I sub 1. Bien, entonces, este vector B rosa del principio se puede pensar
como el vector que une el origen con P. Pero por otro lado, en este dibujo, al vector OP, el que se lo está llamando V, se puede ver como el resultado de una suma de dos vectores. ¿Qué dos vectores? Uno, el vector OA, el que viene de acá hasta acá, más el vector que se llama OB, que es este, que es el que se obtiene de hacer acá. Este, perdón. Que voy a dibujar bien. Este. ¿Y por qué la suma de esos dos vectores me está dando el vector rosa? Y porque cuando yo sumo dos vectores, ¿se acuerdan cómo se hacía el dibujito? Trazábamos el primer vector, el amarillo. Al final del amarillo, trazábamos el siguiente vector. Entonces, el vector que tengo acá, en este celeste, no lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar acá, porque lo traslado de tal manera que el comienzo de ese vector coincida con el final del primero. Entonces ahí veo, esta la saco, veo flecha naranja más flecha azul, flecha rosa. O sea, el vector OA más el vector OB me está dando el vector OP. Pero la flecha amarilla, esta que está acá, fíjense que la puedo pensar como el número x sub 1 por el versor y, que es el versor asociado a esa dirección. Ya aprendimos lo que significaba hacer un vector por un número. Entonces, si yo a ese versor y, que tiene módulo 1, lo multiplico por x sub 1, hago que se estire hasta tocar al puntito A. Y esta flecha, que era la azul inicial, también. Esta, que fue la que yo saqué después porque la trasladé en la suma, también es un vectorcito que se puede pensar como el versor J, lo estoy multiplicando por el numerito y sub 1. Y entonces aparece esta representación, que el vector v que teníamos al principio, gracias a esa descomposición con los versores fundamentales, se está vinculando con x sub 1 y sub 1, que son esas mismas coordenadas del punto P. Entonces, el punto P tiene coordenadas x1 y sub 1. El vector v tiene componentes x1 y sub 1. Componentes del vector v. ¿Cuál es la diferencia en la notación? Y cuando yo hablo de un punto y de sus coordenadas, a la forma que tengo de anotarlo es así. P, y ya ahí nomás aparece el paréntesis con sus coordenadas. Mientras que cuando quiero hablar de las componentes de un vector, la notación como es v rayita igual x1 y 1. El igual se pone cuando estoy trabajando con las componentes de un vector. No se pone el igual cuando estoy trabajando con las coordenadas de un punto. Y también esa diferenciación de si hablo de un punto, de lo que estoy hablando es de coordenadas. Si hablo de un vector, de lo que estoy hablando es de componentes. De la misma manera, puedo trabajar ahora en el siguiente dibujo con vectores en el espacio. Cuando yo ahora tengo otra vez un vector b en el espacio, ese vector b tiene un punto final. Ese punto final es el que yo voy a estar llamando P. Pero como está en el espacio, tiene tres coordenadas. Ubico las tres coordenadas del punto y me voy a dar cuenta que esa flecha rosa se puede ver como el resultado de la suma de tres vectores. ¿Quiénes son esos tres vectores? Uno es este hasta x sub 1, al que le voy a sumar este vector de acá,
que es I sub 1 por el versor J. Y luego le voy a sumar este vector de acá, que quién es Z1 por K. Esa suma de las flechitas me da la flechita rosa. Eso me permite entonces a mí, como hice antes, trabajar con las componentes del vector, que ahora se van a ver asociadas con las que eran las coordenadas del punto. O sea, las componentes del vector van a coincidir en los números con las coordenadas de ese punto P. Y esa sería la descomposición del vector B en la base canónica. Entonces, permítanme ir al GeoGebra. Fíjense, por ejemplo, voy a ir a R2 que va a ser más fácil. Eh, ahí va, por acá. O esto. Sí, es. Fíjense, yo voy a poner un vector. Voy a poner el vector de componentes eh, 1, 4. ¿Cómo escribo eso en GeoGebra? Vengo acá, en la parte de la entrada, voy a llamar U, un vector. Ahí no aparece la rayita arriba, no puedo ponerla acá. Pero para identificar vectores tengo que poner un igual. Y ahí voy a poner las componentes. Entonces voy a poner paréntesis 1, 4. Enter. Ya lo hizo el dibujo, pero yo le tengo que dar enter. Ahí va. Ahí GeoGebra pone las componentes del vector en forma vertical, no en forma horizontal como lo ponemos nosotros. Ese es el vector. Lo dibuja, porque asocia a el vector con esas componentes. Y si yo quiero ubicar el punto de coordenadas 1, 4, GeoGebra necesita que tengamos uso de letras en imprenta mayúscula, voy a llamar P mayúscula, y no le pongo el igual, directamente paréntesis 1, 4, enter. Y ahí posicionó al puntito. Buah, está lento el enter. ¿Mm? Esa es entonces una forma de ir visualizando a los vectores usando GeoGebra. Y cuando los tengo dados en componentes, ya sea porque esté trabajando en vectores en el plano o vectores en el espacio, empieza a ser más fluida la forma de manipularlos. Porque ahora, gracias a eso, empiezan a aparecer los números que no venían apareciendo. Para un vector antes teníamos que estaba definido a partir de módulo, dirección y sentido. Lo sigue estando, pero trabajar con la descomposición canónica me da más libertad y algo que es más numérico. Entonces ahora, si yo acabo de decir que cada vez que trabajo con un vector, trabajo con sus componentes, cuando yo tenga dos vectores, cada uno con sus correspondientes componentes, para decir que dos vectores son iguales, tienen que ser iguales sus componentes, en orden. Entonces acá fíjense qué es lo que dice. Para que estos dos vectores, esperen, quiero sacar eso que sombríe que me molesta. Para que estos dos vectores V y W sean iguales, para que ellos dos sean iguales, ¿quiénes van a tener que ser iguales con quién? Acá hay una anotación con subíndices que puede no resultarles atractiva. La voy a escribir acá abajo, sin esos subíndices. B es igual a W si y solo si B sub 1, que es la primera componente de B, es igual a W sub 1, que es la primera componente de W. ¿Qué más tiene que pasar? Y la segunda componente de B tiene que ser igual a la segunda componente de W. Y también tiene que pasar que la tercera componente de B
tiene que ser igual a la tercera componente de W. Eso sería la escritura idéntica de lo que está acá arriba, nada más que acá arriba es como que uno está minimizando recursos. ¿Para qué voy a escribir tanto si puedo escribirlo a partir de un subíndice? B sub i igual a W sub i para todo i, cuando, ¿quién es i? Y los numeritos que van cambiando acá de uno en uno, desde uno hasta 3. El uno, el 2 y el 3. Entonces, si uno viene y me dice, a ver, yo tengo el vector u de componentes 1, 5, 0. Y tengo el vector b de componentes 1, 5, menos 1. Me pregunto, ¿u es igual a b? ¿Qué voy a decir? Que no son iguales. ¿Y dónde está la parte que no son iguales? Porque cero no es Para mí igual sí a son cero. iguales. A ver, mira. Vos sabés que lo hice con tres componentes y capaz eh, se va a marcar todo esto que hice en mi dibujo en GeoGebra porque lo mantiene, pero no importa. Voy a sacar esto, esto, y a propósito voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a sacar, no me interesa, esto lo voy a sacar, voy a poner acá el dibujito en 3D y voy a tratar de dibujar los dos vectores. Voy a llamar U al vector de componentes 1, 5, 0. Entonces voy a poner 1, 5, 0. Lo dibujó, anda por ahí, el que está ahí en gris. Esto lo puedo sacar, este plano. Ahí, lo dibujó ahí. Y después me falta dibujar el V. El V es igual a 1, 5, menos 1. ¿Qué ganas de hacerme negar? Le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle ahí naranja. ¿Son la misma flecha? Como que no, ¿eh? No, No son la misma. Como las dos flechas las va a dibujar GeoGebra siempre sobre el origen de la flecha, en el origen de coordenadas, si son iguales tendrían que estar una arriba de la otra. No son iguales, ¿no? No, no, no. Pero porque además tengo que volver a lo que fue su definición. Para que dos vectores sean iguales, tienen que ser primera componente de uno igual a la primera componente del otro, y también la segunda componente de uno igual a la segunda componente del otro, y también la tercera componente de uno igual a la tercera componente del otro. Entonces, lo que uno ve es que en estos dos vectores, estas dos sí son iguales, estas dos sí son iguales, pero estas no. Entonces, como vectores no son iguales. ¿Por qué? No, porque la tercera componente de U no es la misma que la tercera componente de B. Aunque la primera con la primera sean iguales, aunque la segunda con la segunda sean iguales, desde el momento en que hay una componente que no es igual a la otra, ya está. Y eso habitualmente decimos así. Quienes tienen que ser iguales son las componentes homólogas. La palabra homóloga me da a entender que son las que están ubicadas en el mismo orden. Primera con primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. ¿Está bien? No son el mismo vector. Y si yo hubiese hecho a lo mejor la pregunta con estos dos vectores, yo digo U
igual a 1, 5, 0. Y B igual a 5, 1, 0. ¿Son iguales? Porque comparten los mismos números, pero ¿son vectores No, iguales? Y no, tampoco, y otra vez por lo mismo. Por ejemplo, me doy cuenta ya que no, la primera componente de U no es la misma primera componente que B. Y listo, no, no son iguales. No, que uno use los mismos números desde el momento en que el orden ya no es el mismo, no son vectores iguales. ¿Mm? Bueno, entendiendo entonces qué significa que dos vectores sean iguales con esta mirada, fíjense que antes que decíamos, para que dos vectores sean iguales, tienen que tener igual dirección, sentido y módulo. Bárbaro. Cuando ahora estoy en este mundo de poder identificar a los vectores por componentes, decir que dos vectores son iguales es mucho más fácil. Tengo que comparar las componentes entre sí. Entonces, por eso es mucho más fácil trabajar en componentes. No tengo que andar pensando si la dirección, si el sentido, si el módulo son iguales. No. Basta con ver que sus componentes homólogas sean iguales. Y para sumar y para restar vectores también ahora es mucho más fácil. Porque antes, para sumar vectores, ¿se acuerdan que yo tenía vector U y tenía libre, no sé, el vector V por allá? O sea, algo así, V. Entonces, para sumarlo, ¿yo qué hacía? A U, al final de U, trasladaba el B, manteniendo módulo, dirección y sentido, este era el B, y después ¿qué hacía? Unía el principio de uno con el final del otro. Entonces acá tenía U más B. Todo un desarrollo de logística, de construcción de flechas, y bueno, si había mucha más flecha, tenía que estar haciendo eso con mucho más cuidado. Ahora, cuando de los vectores tengo las componentes, fíjense cómo es la suma. Si de V y de W tengo las componentes, la suma de los dos vectores me da un nuevo vector del cual sus componentes se pueden calcular muy fácil. Acá tengo las componentes, fíjense, la primera componente, acá hay una coma, acá hay una coma. La primera componente del vector suma, ¿cómo sale? De sumar primera componente de uno con la primera componente del otro. La segunda componente del vector suma, ¿de dónde sale? De sumar segunda componente de uno más la segunda componente del otro. Y lo mismo ahora, la tercera componente del vector suma sale de hacer la suma de las dos terceras componentes. Una pavada, una pavada. Porque fíjense ahora, si yo de, voy a sacar este que fue una propuesta, ¿no? Si yo de estos dos que puse ahí, ahora les digo, quiero hacer la suma de U más B, esa suma va a ser, primera componente, 1 más 1, 2. Segunda componente, 5 más 5, 10. Tercera componente, 0 más -1, -1. Ese es el vector suma. Y no hice ninguna flecha. Ninguna flecha. Para la resta, bueno, la fórmula de interpretar es exactamente la misma que la anterior, pero ahora con una resta, qué sé yo. Si hago V menos W, la primera componente, ¿cómo va a salir? Y de hacer la primera componente de V menos la primera componente de W. Y así manteniendo el orden para las otras dos componentes que me quedan. Esto que yo estoy haciéndolo acá para vectores en el espacio es idéntico para vectores en el plano, nada más que voy a tener dos componentes. Y esta tercera igualdad, alfa por b, es ¿qué significa multiplicar a un vector por alfa? ¿Se acuerdan que el alfa iba a tener que ver con mantener o no el sentido y iba a aumentar o achicar el módulo del vector? Bueno, cuando yo ahora un vector lo tengo en componentes,
El nuevo vector alfa por b, ¿a quién tiene como componente? Y a las componentes del vector b, donde a todas se las multiplica por alfa, por alfa, por alfa. Entonces, por ejemplo, acá en esta propuesta, si u es el 1, 5, 0, hacer 3 por u es 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. 3 por 0, 0. Acá le faltan las comas, a lo mejor las borré antes sin querer. ¿Qué significa hacer menos 2 por b? Y primera componente de b la multiplico por menos 2. Entonces me queda menos 2 por 1, menos 2. La segunda componente de b la multiplico por menos 2. Me queda menos 10. Y la tercera componente de b la multiplico por menos 2. Me queda 2. Bastante simple. Que en GeoGebra también se puede hacer. Lo voy a hacer. ¿Dónde era? Vista gráfica 2D. Ahí va. Pero no esta, la otra. Esta. Esta se va. Eh, Esto se va. Esta era la que tenía. No. Quiero la parte. Esta. Vista gráfica 2. Esto se va. Esto se va. Esto se va. A ver. U igual a un vector de dos componentes. Entonces voy a poner 1,4. Y después P igual a vector menos 1,3. Ah, acá hay algo que están dando mal, me parece mío. La verdad no sé por qué. Voy a volver a abrirlo porque no debería tener problema. A ver, opciones. Le voy a poner el tamaño de letra más grande. Si vuelvo a tener problemas no lo uso más, así que piensa tranquilo. No quiero molestar con esto, pero qué sé yo, me parece que vale la pena. 1,4. Mm, Vamos a ver. B igual a, decía, menos 1,3. Me los dibujo a los dos. ¿Dónde está Me los dibujó a los dos, le voy a cambiar el color. Bueno, si yo hago U más B, voy a ponerla acá abajo en la entrada. U más B. Y fíjense qué fue lo que hizo, ¿no? Vamos a ponerlo en rojo. ¿Qué hizo? Primera componente es 1 más menos 1, 0. Segunda componente, 4 más 3, 7. El dibujito lo hizo ahí, porque hace todos los vectores siempre con origen en el origen de coordenadas. Pero si no, yo como hubiese hecho la suma. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos antes? Tomábamos u, el primer vector. Se quería hacer u más b. Tomaba el primer vector, que es u, ya lo tengo ahí dibujado. Y a continuación de u, ¿a quién ponía? Al b. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es copiar esta flechita amarilla trasladada allá arriba. Entonces unía el principio de u
con el final del último, con B. Entonces aparece esta flecha roja que es la misma que me dibujó GeoGebra. Ese sería mi dibujito. ¿Mm? Y bueno, y de la misma manera podríamos, por ejemplo, a U multiplicarlo por 2. Entonces hago 2U. Fíjense que ahí lo dibujó, lo voy a poner en azul. Se dan cuenta que mantuvo la misma dirección que U, el mismo sentido de U porque salió de multiplicarlo por 2 y lo único que hizo fue aumentar el módulo en 2. Pero en vez de 2U podría haber puesto, por ejemplo, menos 2U. Fíjense lo que hace. Mantiene la misma dirección. Como lo estoy multiplicando por menos 2, cambia el sentido y ahora el módulo es el doble. Pero ¿qué pasa con las componentes? Y recién vi que si yo un vector lo multiplico por un escalar, lo que tengo que hacer es multiplicar a cada componente por ese escalar. Y fíjense que eso fue lo que pasó. Al vector u, que es el que tenemos acá en negro, si a sus componentes, a cada una de ellas las multiplico por menos 2, me queda menos 2, menos 8. ¿Mm? Por ahí yo insisto con esto de usar GeoGebra, que igualmente hoy no sé, no están dando muy bien, debe ser porque tenía la computadora prendida desde hoy a las 7 de la mañana. Eh, para mí, para visualizar, está bueno usarlo, para mí. Bien, si yo quisiera hacer una demostración de estas propiedades, que vamos a hacer una, no más, fíjense cómo se puede probar que esto que estamos haciendo es correcto. Por ejemplo, está ahí la demostración del uno. Yo quiero mostrar que esta fórmula es correcta, que cada vez que tenga un vector y lo sume con otro, conociendo sus componentes, el nuevo vector suma tiene como componentes las que estuvimos viendo recién, las sumas de las componentes homólogas. ¿Y eso cómo lo veo? Dice demostración. Vamos acá abajo. Cuando yo tenía el vector v, del cual me están diciendo quiénes son sus componentes, esas componentes son las que me sirven para escribirlo a partir de la descomposición canónica, usando los versores fundamentales. Entonces el vector v se puede escribir así. Primera componente por el versor i, segunda componente con el versor j, tercera componente con el versor k y la suma de los tres. Por otro lado, el vector w, del cual tenemos sus componentes, a partir de la suma de los versores fundamentales, ¿cómo lo escribo a ese vector w? Y primera componente por el versor i, más segunda componente por el versor j, más tercera componente por el versor k. Ahí está la suma. Y como es una suma de vectores y la suma de vectores es conmutativa, yo puedo como dejar juntitos aquellos vectores que tengan relación con el mismo versor. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Este vector que aparece ahí lo voy a juntar con este. Entonces los dejo acá juntitos. Después, a este le voy a juntar con este, porque los dos usan el mismo versor fundamental y los escribo acá. Y después el que me queda, este, lo voy a juntar con este, porque tienen el mismo versor fundamental y lo escribo acá. Y en cada uno de los términos, fíjense, en este, como versor i, puedo sacarlo factor común. Entonces lo escribo de esta manera. En la parte del naranja, tengo el mismo versor j, ¿por qué no sacarlo factor común? Y en la última, tengo este versor K que lo puedo sacar factor común. Y entonces me encuentro con que tengo número por el versor I, más número por el versor J, más número por el versor K. Esos números son los que conforman las componentes de un nuevo vector. ¿De qué vector? Del que partimos
que era la suma de los dos. Es una forma de mostrar que eso es correcto, que sumando las componentes homólogas se tienen las componentes del vector resultado suma. Este es un teorema, tiene un gran nombre, pero bueno, lo estamos haciendo todo el tiempo y lo vamos a hacer siempre, que es encontrar el vector que une dos puntos. Vamos a leerlo al teoremita. Dice, dado dos puntos P sub 1 y P sub 2 en el espacio, dos puntitos ahí en el espacio, el vector P1, P2, el vector que los une a los dos, y en ese sentido voy desde P1 hacia P2, es un vector cuyas componentes se pueden encontrar de esta forma. Fíjense cuál es la primera componente de este vector. X2 menos X1. La coordenada primera de P sub 2 menos la primera coordenada de P sub 1. Después, ¿cuál es la segunda componente? Y2 menos Y1. ¿Qué se hizo ahí? La segunda coordenada de P sub 2 menos la segunda coordenada de P sub 1. Y después nos queda esta, Z2 menos Z1, ¿qué se hizo? Tercera coordenada de P sub 2 menos tercera coordenada de P sub 1. Hay un orden que respetar. ¿Y eso de dónde sale? Y muchas veces el conocer de dónde sale es lo que los va a salvar en los ejercicios de estos. Miren, para mostrar esa fórmula se supone que yo debo tomar P sub 1 y P sub 2, dos puntos cualesquiera en el espacio. Esos dos puntos cualesquiera en el espacio, hoy, ¿dónde están puestos? Uno está acá, este es P sub 1, y el otro anda por acá, P sub 2. Estamos de acuerdo de que hablar del vector P sub 1, P sub 2 es hablar de este vectorcito de acá marcado en rosa. Bueno, pero quiero saber cuáles serían sus componentes. Bueno, ¿cómo se hace? Como esos dos puntitos andan por ahí en el espacio y ese vector anda libre por ahí en el espacio, P sub 1, P sub 2, hagamos esto. Vamos a unir el origen con P sub 1 y vamos a unir el origen con P sub 2. Entonces miren el dibujo de las flechas. Flecha verde más flecha rosa, flecha bordó. Flecha verde, ¿quién es esa flecha verde? OP1. Más la flecha rosa, que quién es? P sub 1, P sub 2, me da la flecha bordó. Y ahora sí, parada en esta parte, opero. Yo quiero saber las componentes de P sub 1, P sub 2. Quiero despejar. Entonces, P sub 1, P sub 2, que es lo que tenemos acá, lo puedo despejar a partir de a este o P sub 1 dejarlo del otro lado, que es lo que pasa en el término siguiente. Ahora dejo o P2 menos o P1. Pero cuando vimos la representación de vectores, teníamos o P sub 2 sería el vector posición del punto P sub 2. Como vector, ¿cuáles son sus componentes? Las mismas coordenadas del punto P sub 2. Y el vector O P sub 1, que es el vector posición de P sub 1, ¿a quién tiene como componentes? Y a los mismos numeritos que participan en las coordenadas del punto P sub 1. Y esto que tengo acá, voy a aclarar bien, es vector menos vector. Porque esto, x2 y 2z2, está pensado como vector posición de OP sub 2. Y acá x1 y 1z1 en
en este razonamiento está pensado como las componentes del vector posición del punto P sub 1. Y yo aprendí a hacer resta de vectores recién en componentes. Tenía que restar en orden en las componentes homólogas. Y aparece entonces esta formulita, que la voy a usar en los ejercicios a cada rato. Entonces ahora, otra vez, a ver si me deja nuestro amigo. Voy a ir al espacio, porque siempre por ahí en el espacio donde puede ver un poco mejor. Voy a posicionarme acá, en el puntito ahí A, y voy a poner dos puntos cualesquiera. Este y este por acá. Y yo ahora voy a formarme acá el vector y voy a posicionarme en A y voy a unirlo hacia B. Ese es el vector AB. Y acá me está dando estas componentes. Es este vector, pero las componentes que me está dando acá están pensadas como que el vector sale del origen. Estas serían los componentes del vector que sale del origen. Mm, bien. Y seguimos como trabajando lo que habíamos trabajado antes, pero ahora en componentes. Dice, recordando la definición de vectores paralelos, habíamos dicho, dos vectores no nulos, B y W, son paralelos si y solo si existe un número real alfa, distinto de cero, que hace que uno de ellos sea un escalar por el otro. Ahora podemos usar la expresión en componentes, que antes no podíamos. Entonces fíjense acá, ¿qué significa decir esto? Y si yo de B conozco sus componentes, B sub 1, B sub 2, B sub 3. De W conozco sus componentes, W1, W2, W3. Vectores no nulos. Si son paralelos, lo que habíamos dicho la semana pasada es que uno de ellos se escribe como un escalar por el otro. Y fíjense acá cómo uno opera. Acá estoy diciendo que B1, B2, B3 es igual a alfa, W1, W2, W3. Y acá estoy haciendo un vector del cual conozco sus componentes multiplicado por un escalar. ¿Qué dijimos que hacía el escalar? Multiplicaba a cada una de sus componentes, o sea que esto que tengo acá, ¿cómo lo puedo describir? Y como un nuevo vector donde las componentes son alfa W1, alfa W2, alfa W3. Pero yo ahora tengo esto, que las componentes acá de este vector B son iguales a este vector. Son dos vectores iguales. Y para que dos vectores sean iguales, ¿qué dijimos antes? Que las componentes homólogas son las que tienen que ser iguales entre sí. Entonces, ¿quién tiene que ser igual entre sí con quién? B1 tiene que ser igual a alfa por W1, que es lo que se plantea acá. Después tiene que pasar que B2 tiene que ser igual a alfa W2, que es lo que se plantea acá. Y después tiene que pasar que B3 tiene que ser igual a alfa por W3, que es lo que se plantea acá. Y entonces resulta que yo puedo escribir esto, si me permiten los números. Yo puedo escribir B1 sobre W1 es alfa de acá. Voy al medio, despejo alfa. B2 sobre W2 es alfa. Y en la tercera igualdad podría decir B3 sobre W3 es alfa. Ese alfa que aparece repetido, este y este, es el mismo en los tres.
Entonces, ¿quiénes tienen que ser iguales entre sí? Esto, con esto, con esto. Pero eso solo es válido en la medida en la que W1, W2, como números, sean distintos de cero, porque yo la verdad es que esos numeritos no los conozco. Entonces eso se dice como que son proporcionales las componentes en el caso de que los vectores sean paralelos. Entonces, bueno, ejemplo. Supongamos que yo tengo el vector b igual a 2, 2, 1, menos 3. Y tengo el vector w igual a menos 6, menos 3, 9. Digo, b, pregunto, ¿será paralelo a w? ¿Qué puedo ver? Yo sé por la clase anterior que para que sean paralelos, uno de ellos se tiene que escribir como un escalar por el otro. No importa quién. Uno igual a un escalar por el otro. Pero recién vimos que ahora hablando en componentes, para que dos vectores sean paralelos, evidentemente se tiene que dar esta condición de proporcionalidad. ¿Serán paralelos o no? ¿Cómo lo puedo justificar? ¿Qué me dicen? ¿Serán o no serán? ¿Hay alguien ahí? ¿Me dejaron sola? Te mandaron en el chat, profe. Ah, no lo vi. Ahí va. Buenas tardes, veo. Ah, diría, Bruno, diría que sí. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo? O no, que son paralelos, qué sé yo. ¿Habrá algún escalar que me diga que uno de los vectores se puede escribir como un escalar por el otro? No sé. ¿O puedo aplicar esto de la proporcionalidad? ¿Qué pasa si hago esta proporcionalidad? ¿Qué pasa si hago esa división? ¿Qué me daría? ¿Qué cuenta tendría que hacer según lo que dice esta formulita en estos dos vectores? A ver, acá dice B1 sobre W1. Con estos numeritos, ¿qué tendría que hacer? ¿La división entre qué dos números? Bueno, vamos más para atrás. ¿Quién sería B1? ¿Quién sería B1 para mí? El El 2 2 Gracias. ¿Quién sería W1 para mí? menos el 6. 6. Sí, Bueno, gracias. sí. Están ubicados. Entonces, en mi caso, yo tendría que hacer 2 sobre menos 6. ¿Eso cuánto me da? Simplifico. 1, 3 menos un tercio, ¿no? El menos puede estar abajo, puede estar arriba, puede estar adelante. Voy a la siguiente cuenta, esta de acá. ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Quién sería B2? ¿Quién sería W2? ¿Quién sería la división? 1 dividido menos 3. Perfecto. Y ahí no simplifico nada. Queda 1 sobre menos 3. Y después tengo que hacer esta cuenta. B3
sobre W3. ¿Cuál sería la cuenta en ese caso? Menos 3 dividido 9. Sí, menos 3 sobre 9, que también puedo simplificar, me queda 1, me queda 3, me queda menos un tercio. Resulta que cuando hago B1 sobre W1 me había dado menos un tercio. Cuando hago B2 sobre W2 me dio menos un tercio. Y cuando hice B3 sobre W3 también me dio menos un tercio. Como estos tres numeritos, este, y este son iguales, ese sería el alfa del que se habla acá. Entonces sí voy a decir que como estos son iguales, B es B es paralelo a W. Existe esa proporcionalidad. Las tres divisiones planteadas tienen el mismo número y entonces los vectores son paralelos. Otra forma, otra forma es, por ejemplo, no haber hecho esta división y haberme dado cuenta, capaz, que, a ver, digo, W no es menos 3 veces B. Y sí, porque si yo hago menos 3 veces por B, esto sé que hace que la escalar multiplique a cada una de las componentes y me da esto. Entonces, también diciendo esto, es estar diciendo que son paralelos. Lo más eh, común de hacer en una instancia de ejercicio de práctica capaz sea esta parte de la de ver si son proporcionales sus componentes. Pero capaz me doy cuenta rápido de que hay un escalar porque salta a la vista, porque me doy cuenta súper rápido que multiplicando a un vector me da el otro. Y listo, eso también es justificación de que son paralelos. Eso uno lo ve dependiendo del ejercicio con el que trabaje. Cuando los números son más complicados, más fracciones y qué sé yo, capaz que esta sea la forma más adecuada. Forma que la puedo hacer en la medida en la que las componentes de ese W no sean cero, pues no puedo dividir por cero. ¿Mm? Bien. Y lo último que quería al menos trabajar hoy, porque a veces esto se hace medio denso, es esta cuestión de la proyección ortogonal. La definición, y ahora les voy a abrir un archivo que espero que funcione bien. Proyección ortogonal de un vector sobre la dirección de otro vector. Por ahí la palabra ahí, proyección ortogonal, quedé como antipática, pero vamos a ver de qué se trata. La definición, esto es definición, no es teorema, es definición. Dado dos vectores, el vector U, que surge de hacer el vector OA. Hay un punto O, un punto A, se unen y ellos generan el vector U. Entonces, dados el vector U y el vector B, ¿quién es? Un vector que surge de unir ese punto O con otro punto que se llama B, dos vectores no nulos, se llama, atente aquí la definición, se llama vector proyección ortogonal de U sobre B y se nota de esta manera, lo escribo acá, a lo mejor es proyección de U y acá como un subíndice sobre B. ¿A quién? Al vector OP. Y bueno, ¿y quién es P? P es el punto intersección entre la recta sostén del vector B y la perpendicular a ella que contiene el punto A. Punto A, perpendicular a ella, este es el puntito P. Entonces, la unión de ese punto O con el punto P es el vector marcado en azul, que es el que estamos definiendo, vector proyección de U sobre B. Entonces, vamos de nuevo. Cuando hablamos de vector proyección, estamos hablando primero de dos vectores no nulos. Proyectar a U sobre B
¿Qué significa? Pararme en el punto final de U, de ese vector que voy a proyectar, dirigirme perpendicularmente a la recta sostén del vector B y con el vector con esa recta se va a cortar en un punto. Ese punto lo llamo P. Bueno, la proyección es la unión de el O como origen con P. Ahora vamos a ver algo más dinámico. Si llegara a pasar que el vector U, que es el que voy a proyectar, es el vector nulo, a la proyección de U sobre B la definimos como el vector nulo. Hacemos como una extensión en la definición. El que no tiene que ser nulo es el vector sobre el cual voy a proyectar. Y vamos a nombrar a este número P, que nos va a acompañar, la vamos a definir como módulo de U por el coseno del ángulo que forman los vectores U con B. Y eso que es un número, porque esto es un número, se lo denomina proyección escalar de U sobre B. Entonces, miren, a ver, ahí si lo encuentro. ¿Dónde estamos? Lorena, esto es álgebra, acá. A ver si lo abre. Miren, acá tengo el vector OA, el que llamábamos U, el vector OB, y en rojo marcada la proyección. Si yo cambio este puntito A, fíjense que la proyección siempre es como ese vector sombra que cae sobre ese vector B, ¿no? Puede ser más grande que el vector OB y puede pasar que ese puntito O yo lo llevo para el otro lado. Entonces la proyección cae sobre la dirección de esa recta sostén del vector B, nada más que ahora el vector proyección va a tener una flecha que apunta hacia el lado opuesto del vector B. ¿Mm? ¿Y qué pasa acá? En el caso de que justo este vector OA con el vector OB sean perpendiculares, o sea que formen un ángulo de 90 grados, el vector proyección también sería el vector nulo. ¿Mm? Pero pueden pasar todas estas situaciones. Acá, bueno, este dibujito intenta hacerlo, bueno, muy, muy estático, pero ¿por qué no? Si yo quiero hacer, dice, en cada una de las siguientes situaciones, grafica el vector proyección de U sobre B y de B sobre U, que cambiaría la perspectiva, ¿no? Yo voy a seguir la definición para hacer los dibujitos. Pero un poquito más grande esto. No, tanto no. Ahí. Si yo tengo que hacer la proyección de U sobre B, quiero hacer la proyección de U sobre B en el primer dibujo. Decía, tengo que trazar la recta sostén de B del vector sobre el cual voy a proyectar. Entonces hago la recta sostén, hago un dibujito ahí, la recta sostén. Me tenía que parar en el punto final del vector U, que es el que voy a proyectar, en el que ahí se llamaba A, ¿no? Camino perpendicularmente, no salió muy perpendicular, ¿eh? Bastante fiero. Perpendicular, si esto es 90 grados. Este puntito de intersección, el que lo voy a llamar P, y la proyección de U sobre B es el vector que une O con ese puntito P.
Uy, qué feo que me sale con esta tabla. De acá hasta acá. Esa sería la proyección de U sobre B. Ahora, ¿qué pasaría si ahora hago al revés? La proyección de B sobre U. Voy a proyectar sobre U. La que me interesaría trazar sería la recta sostén de U. Y entonces tendría que posicionarme sobre la parte, si el punto final de la flecha de B, acá, y tendría que caminar perpendicularmente hacia la recta sostén del vector U. Perpendicular. Ahí voy a obtener un punto. Es el punto que llamaríamos P también en este caso. Y entonces ahí yo tendría recién, a ver con qué lo voy a marcar, con naranja. Desde O hasta este puntito, esto, esta flecha, sería la proyección de B sobre U. Entonces, no da lo mismo. Voy a marcar acá con marrón. Esto de acá hasta acá, esto de acá hasta acá, es la proyección de U sobre B. Y la naranjita es la proyección de B sobre U. Uno ya en ese mínimo dibujo se da cuenta que no tienen por qué ser vectores iguales. Además, se proyectan sobre direcciones distintas. No tienen por qué ser iguales. Bueno, en este caso, también podríamos hacer lo mismo con estos otros dos vectores que están dispuestos en los otros dos dibujos. Acá, el tercero, la proyección de U sobre B. ¿Qué me daría? La proyección de U sobre B. Lo habíamos visto ahí en la situación dinámica de GeoGebra. ¿Qué vector? Proyección de U sobre B. El vector nulo. Sí. Y al revés, si te pregunto la de B respecto de U, de B respecto de U. ¿Hay alguien escribió algo? También el vector nulo. También el vector nulo de Lautaro. Así es. En ese caso, como los dos vectores forman 90 grados, en el ángulo es 90 grados, las dos proyecciones serían el vector nulo. Bueno, acá termino, lo que quedaría por probar sería esto, que está dispuesto acá, que el vector proyección de U sobre B se puede escribir como el numerito P, el numerito P que era este numerito P, módulo de U por el coseno del ángulo, P por el versor asociado a la dirección sobre la cual estoy proyectando. ¿No? Habría que probar eso. La proyección de U sobre B es este numerito P por el versor asociado a la dirección sobre la cual proyecto, que es B. Esto lo vamos a ver en todo caso después juntos en la clase. ¿Mm? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Ya producto escalar, que es el próximo tema fuerte, lo vamos a encarar en otro encuentro.